Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Vamos a esperar un momentito. Mientras tanto, voy a mostrar la tapa del libro que sigue siendo conflictiva, porque no sé, la confunden con otro libro, ¿no? Bueno, a ver, que no se me cierre el libro que tengo que leer, eso sí. Hola, buenas noches. Esta es la tapa del libro. Hola Silvia, esta es la tapa del libro. Y dice Sandra Fernández Berceli. No sé por qué se confunden. Dice ser más humano y tiene este símbolo. Entonces, bueno, saben que no se vende ya en las redes, no se vende en las librerías. Antes estaba en, ¿en dónde estaba? En Jenny, pero ya no. Bueno, nada, lo tengo yo y quien quiera se tiene que comunicar conmigo, porque un desastre el tema de lo que es dejar los libros en las librerías. Bueno, buenas noches a los que van llegando, ¿cómo están? Noche fresca, lloviznando aquí donde yo me encuentro, en Rosario. Así que bueno, vamos a retomar donde habíamos dejado hace 15 días, claro, 15 días. La semana pasada al final, bueno, como siempre, primero se cortó. Recuerden que si se corta yo voy a volver a conectar y por eso la semana pasada se hizo un videíto cortito y el otro más largo, que después lo van a encontrar en YouTube. Pero lamentablemente el tema de internet es terrible, terrible. Así que bueno, aprender velas al señor internet para que nos acompañe. Buenas noches, hola Susi, ¿cómo estás? Bueno, ya que estamos en el periodo que comprende la conciencia de Leo, recuerden que yo no soy de analizar el Leo como de 30 días, porque realmente no es así. Lo es en un nivel totalmente mínimo respecto de la verdadera conciencia que tiene una conciencia astrológica como Leo, como Leo o como cualquiera de las otras 11. ¿Por qué? Porque si uno sigue minimizando la fuerza que tiene esa gran configuración astrológica, en realidad sigue minimizando su importancia en esta realidad, su importancia y su trascendencia a través de un instrumento tan, pero tan ordenador como es la astrología. Entonces, lo que nosotros necesitamos empezar a hacer, y ese es el gran mandato que tiene astrología mediática, es comenzar a ver que necesitamos sí o sí elevar la mirada de los instrumentos que venimos usando. A un niño de primer grado yo no le puedo exigir que me hable de la realidad como alguien que ya ha atravesado toda la primaria, ha pasado 7 años allí y luego va a ser, aquí en Argentina, 5 años más. No le puedo exigir a ese niño porque ese niño solo me va a hablar desde esa realidad y desde esa pequeñez respecto de lo inmenso que es todo el universo y el cosmos en el que nos movemos y al que tenemos que ir acercándonos a través de las diferentes herramientas. La herramienta, y esto es muy para el futuro, la herramienta que va a aglutinar e integrar todo es la astrología. No estoy diciendo astrología mediática, por ahora es astrología mediática, pero es cierto que en el futuro será enseñada en los colegios, los niños hablarán de astrología, se sentirán parte de un cosmos que hoy nosotros vamos a necesitar volver a conectar, y por eso puede parecer tan extraño cuando uno habla ya, y yo lo hablo desde el año 2000, de un segundo sistema solar
que está gobernando el segundo chakra, el inferior, el mal llamado chakra sexual. Eso es muy físico también, porque cuando uno lo llama el chakra sagrado, empieza a coordinar, a sincronizar con su mente, con la mente abstracta, la mente superior o la mente del alma, y por lo tanto obligo a todo mi equipo mental psicológico que empiece a pensar y a sentir desde ese lugar. Uno elige siempre desde qué lugar va a ver la vida. En eso nadie puede decirle nada a nadie. Pero convengamos que cada vez más van a llegar elementos, van a llegar instrumentos para poder empezar a comprender la vida desde otro lugar. Y a partir de ahí, por supuesto, cada uno decidirá qué es lo que quiere hacer. Hay 7 grandes grupos de seres humanos, 7 grandes grupos de almas. Todas se encuentran bajo uno de los 7 rayos o vías psicológicas del alma. Eso hace una configuración muy específica. Y cuando uno ve el mapa de una persona, recuerden que yo hago 2 mapas, cuando uno ve el mapa de una persona, ya sabe cuál es la configuración psicológica que tiene que atravesar en esta realidad, sencillamente porque su conciencia o signo, que también es algo muy limitado respecto de conciencia astrológica, o constelación, mejor dicho, está mostrando cuál es la vibración que va a manejar. Por ejemplo, estamos en el ciclo de Leo, si lo quieren ver así, y quienes tienen mi libro pueden ir a lo que es el rayo o vía psicológica azul y el rayo o vía psicológica verde. Por supuesto se encuentra en el eje Leo-Acuario, y Acuario, que será la gran tónica de aquí a 2500 años, es completamente verde, es decir, que esta humanidad a la que nosotros estamos diseñando tendrá ese perfil psicológico, con todo lo que implica. Bueno, eso lo va a mostrar la astrología. Bien, los grandes seres que manejan, conducen y nos llevan hacia la trascendencia, a las almas por supuesto, son aquellos que son astrólogos, es decir, un Sanat Kumara es el señor astrólogo, el anciano de los días, el regente de Shambhala, quien lo secunda como un gran ser que maneja astrología y enseña a muchos seres humanos desde un lugar elevado de información astrológica, es Dwal Kul el tibetano. ¿Bien? Aquel que ha logrado un nivel evolutivo igual a aquel que conocimos como Jesús de Nazaret. Y traigo a colación esto porque el jueves voy a hablar en YouTube específicamente de lo que es la energía de Leo, porque es una energía muy importante, es nuestro sol, es nuestra alma en funcionamiento. No es el ascendente es la luna, el ascendente hasta el descendente, 6 grandes constelaciones o signos, va a marcar el mensaje lunar, es decir, la psicología regida por la luna que nosotros tenemos que llevar adelante. Y por eso, en el primer plano, astrología mediática no trabaja con grados, trabaja desde la mirada del alma, son 30 grados. Yo necesito comprender la historia desde ese lugar, ¿bien? Por eso, el primer plano, llamado plano naturalmente de Aries, que es la descendencia hacia esta humanidad, recuerden que nosotros somos, desde un lugar, somos seres descendentes cuando entramos a una vida física, pero desde la mirada cósmica somos seres ascendentes hacia lo que es los otros sistemas solares, donde vamos a definir dimensiones. Dimensiones son estados de conciencia. Los estados de conciencia tienen que ver con la evolución. Por eso, cuando dicen estamos en la quinta dimensión, es un gravísimo error. No estamos en la quinta dimensión. Físicamente estamos rascando la cuarta dimensión, rascando.
cuando aprendamos a manejar el tiempo desde otro lugar, estaremos entrando de a poco en el primer subnivel de los 7 niveles que tiene la cuarta dimensión. Es muy complejo, pero es una información fascinante. Es una información, hola Luján, es una información que realmente cuando uno puede empezar a conocerla más allá de su densidad, puede abrir grandes puertas en nuestro corazón y en nuestra mente para que empiecen a sincronizar con la evolución. Y eso es salir de la Matrix. De la Matrix no se sale físicamente todavía porque nos faltan 25.000 años de entrada para salir. Es mucho más complejo que lo que yo veo que se dice y demás, pero no importa. Cuando podemos entender eso, lo vamos viendo desde otro lugar. ¿Bien? Entonces, ustedes me permiten un segundo, permiso, porque el perrito está haciendo algo. Mil disculpas, un segundo. Permiso. No. Ay, ese Manolo. Bueno, ahora viene aquí. ¿Por qué digo que traigo a colación esto? Porque de acuerdo a los caballos de Troya y de acuerdo a las investigaciones que se han hecho a lo largo de todo el mundo, los diferentes grupos que hemos trabajado con esa información hace muchos años, Jesús de Nazaret nació un 21 de agosto del año -7. Por eso yo hablo de que estamos 7 años atrasados. Bien, con lo cual estamos más en la Matrix todavía, más en la 3D todavía. Bien, en la quinta dimensión ni siquiera tendríamos este cuerpo. Un 21 de agosto del año -7 es Leo ascendente Escorpio. Leo ascendente Escorpio. Y eso hace que ese Jesús de Nazaret, totalmente físico, un Dios con minúscula, que vino a nuestro planeta para ver cómo funcionaban sus hijos, aquellos que creó en su mente, cómo funciona todo el universo y cómo nosotros necesitamos volver a aprender a funcionar, porque todavía no creemos que tenemos una mente que sea creadora. Todavía jugamos a que creemos, realmente no lo hacemos como tiene que ser. Muy pocos seres humanos son verdaderos creadores y eso ya están al final de su evolución. Bueno, ese Jesús que de Nazaret nace con ese ascendente Escorpio para posicionar en lo que es lo máximo de su mapa, de su proyecto, de su trayecto de vida, porque estaba inscrito en su ADN ese mapa, como está el de todos nosotros, en cada uno de todos nosotros, estaba inscrito ese Leo en lo más alto del mapa. ¿Por qué? Porque él iba a venir a demostrar, entre tantas cosas, cómo había que manejar lo físico, cómo había que interpretar lo físico, cómo había que respetarlo. Fíjense cómo termina, fíjense cómo la humanidad, la oscuridad, lo más negativo de nuestra humanidad y que todavía cargamos como información en nuestro inconsciente colectivo, realmente hizo un trabajo deplorable, porque a medida que nosotros vayamos viendo el tránsito de ese Jesús de Nazaret hacia la cruz, que saben que me voy a saltear la parte más grosera de lo que es el apaleamiento y demás, vamos a poder ver una parte de nuestra naturaleza
poco amorosa, nuestra naturaleza totalmente imbuida en lo físico negativo, porque todo lo que iba sucediendo tenía que ver con lo físico y con lo que se veía. Nunca se le dio importancia ni se le dio categoría a su divinidad, como nosotros no le damos categoría e importancia a nuestra divinidad. Por lo tanto, nosotros empezamos como humanidad a transitar en ese eje Aries, si bien digo, Aries con el triángulo de fuego, Aries, Leo y Sagitario, activando permanentemente, que es el triángulo de fuego, el triángulo de la espiritualidad, activando el eje Leo-Acuario, de aquí a que la memoria nos dé, porque ese es el eje que va a manejar la evolución a partir de ahora. Y por eso, cuando Astrología Mediática observa Leo, el mensaje es conciencia física. Por eso digo, el jueves voy a hablar en YouTube de ello, en vivo, a las 21 horas, para que podamos entender de qué se trata esto de la conciencia física, de qué se trata esto de un alma en un cuerpo, un alma transitando un cuerpo, y aquel mensaje que queda de absoluto dolor del cual las religiones se adueñan y siguen mal interpretando y negativizando todavía más el mensaje de aquel que vino para decirnos: cuiden su cuerpo, ámense los unos a los otros, pero cuidado porque esto es transitorio. No es esto a lo que le tienen que dar la importancia, es una importancia relativa, una importancia que también tiene que ver con lo espiritual, porque la parte física nuestra tiene que espiritualizarse. Y en la medida que nosotros vamos espiritualizándonos, podemos entender por qué esta humanidad empieza a dividirse. Empieza un ciclo cada vez más, saben que yo digo que ya estamos en el año 2030 y estoy cada vez más convencida de ello desde la intuición y desde información. Decir que estamos en el 2023, aunque lo digan los calendarios y aunque lo digan los papeles que tengo adelante mío, es seguir confundiéndonos más. Cuando el sol, el alma de ese Jesús de Nazaret, estaba en el plano 10, en el plano de Capricornio, lo que estaba diciendo es: vengo a mostrarles que a lo largo del camino ustedes van a descubrir que detrás de ese cuerpo existe un alma. Alma a la que a él no se le pudo matar, aunque lo hubiesen querido hacer en ese momento, porque con todo lo que le hicieron a nivel físico, realmente nunca lo pudieron hacer. Por eso en esos momentos queda bastante claro cómo es esto de la luz y la oscuridad en funcionamiento. Y todo lo que nosotros vamos a empezar a ver de aquí en adelante con mayor conciencia y activación del eje Aries-Libra, Aries-Leo-Sagitario, ¿bien? Activando todo lo físico, va a ser muy físico. Por eso están los niños, por eso están todo lo que tiene que ver con el mal uso del cuerpo, todo lo que tiene que ver con el abuso corporal, todo lo que tiene que ver con el atontar la mente a través de, ojo que la mente, hay una mente que funciona con el cuerpo y otra mente funciona con el alma. La mente que está más perimida es la del cuerpo, llamativamente, porque el alma todavía se preserva. Siempre está preservándose hasta que uno logre hacer la conexión. Bien, ese Leo de ese Jesús de Nazaret es el Leo que está bañado con Capricornio. Y Capricornio, para quienes me vienen siguiendo, es una de las energías que nos sostiene kármicamente, nos sostiene a nivel físico. Por eso la gran confusión que se puede generar
en un alma que todavía no ha logrado la identificación consigo misma, cuidado con esto, y está muy, muy apegada al afuera, está muy apegada al ruido, está muy apegada a la desinformación, muy apegada a lo material, muy apegada a esto que yo digo riéndome, sexo, droga y rock and roll. Y lo que se viene aquí son muertes. Se vienen muertes físicas, se vienen muertes emocionales, es decir, la muerte de los deseos, aquello que creíamos que nos iba a salir tan fácil, no va a salir tan fácil, porque empezamos fases de conocimiento, o sea, de conciencia, intentando que lo veamos desde otro nivel. Y eso hace que seamos sometidos a exámenes kármicos, ese es un Saturno en Piscis, hasta más o menos febrero del 2026, son 3 años, para que podamos entender que todo aquello que hasta ahora, no lo pudimos entender, va a ser puesto ahí adelante para que lo veamos. Y eso, tal como diría Churchill en la Segunda Guerra Mundial, no puedo ofrecerles más que sangre, sudor y lágrimas. El dolor va a estar puesto a prueba, la risa va a estar puesta a prueba, la diversión, la creatividad, a pesar de todo lo que se vea, va a estar puesto a prueba. ¿Por qué? Porque sencillamente, y en eso el universo es muy, pero muy astuto, lo que uno hizo, uno lo va a reparar. No puedo llamar a nadie para que repare lo que es mío. Y ahí está la trampa. Entonces, todos venimos con el mismo mensaje. Todos venimos con la misma intención, que es elevar la energía, salir de la luz, de la oscuridad a la luz. Y la oscuridad son nuestros aspectos más embromados. Porque si nosotros nos creemos Blancanieves y los 7 enanitos, nos equivocamos de planeta. Este no es. Si creímos que por ser buena, por contribuir con no sé quién, por hacer no sé qué cosa, yo ya estoy hecha, lamento decirlo. Eso no es nada al lado de toda la información interna que va a empezar a salir, que tiene que ver con, nuevamente, el karma de cada uno. Así que lo mejor es ir preparándose, lo mejor es ir entendiendo que cada uno vive lo que puede y lo que quiere, porque esa es su información. Cada uno va a vivir lo que es suyo y lo que su alma le ha dejado hasta ahora. Porque el camino no es solo, el camino es con el alma. Es cierto que uno físicamente nace solo y muere solo. La diferencia es que voy a hacer en el medio, en ese tránsito, en ese ir donde justamente el mapa astrológico es el que marca a través de esos 2 puntos, karma y nodo, hacia dónde tenemos que ir y de qué nos tenemos que cuidar. Cada vida tiene un propósito mínimo al lado del gran propósito que tiene que ver con la humanidad, no tiene que ver con Sandra, Pedro, Juana, no. No, eso ya es para empezar a enterrarlo y a dejarlo, porque eso va a dejar de funcionar. Es decir, la humanidad casi mágica y automáticamente va a empezar a estar activada. ¿Para qué? Para que uno vaya encontrándose con los otros, con aquellos que pertenecen a ese grupo de almas que siempre se conocen, siempre se conocieron y que ahora tienen que empezar a reunirse. ¿Bien? Y por supuesto, de esto voy a hablar mucho más el jueves. No quiero marearlos ahora porque si no me detengo en eso y no vamos con caballo de Troya. Bueno, estábamos en esto. Recordemos que se estaba haciendo el seguimiento, ya se está destruyendo el cuerpo de quien fuese Jesús de Nazaret, ¿no?
y se está acompañando hacia lo que será el juicio con Poncio Pilato. ¿Bien? Yo voy a saltear algunos lugares porque repito algo. Benítez cuando escribe, JJ Benítez, cuando escribe, tiene un Virgo que, madre mía, es muy detallista. Y entonces de algo que se dice puede hacer 2 hojas de detalle, de notas. Yo no lo voy a tomar en cuenta eso, porque la verdad es que si no, estamos hasta el año 2040. Bueno, Benítez es aquel que se llama Jasón, que toma el papel de un, por eso se llama caballo de Troya, de un comerciante griego, ¿bien? Y tiene la tarea a través de un viaje en el tiempo, en realidad van a ser 3 viajes en el tiempo, este es el primero, junto con un amigo de él, otro, no sé si era mayor, Eliseo. Bueno, son 2 norteamericanos que eligen el viaje del tiempo hacia la era de Jesús, hacia la vida de Jesús, ¿bien? Y Jasón es el que va a ir siguiendo todo en el primer viaje. Después ya en otro viaje, y fascinado por lo que le contaba su compañero, se va a unir Eliseo a la historia. Bien, vamos a seguir entonces. Dice Jasón, era mayor, Jasón era mayor, pero Eliseo no me acuerdo lo que era. Eliseo no me acuerdo, no sé si era mayor también. Sé que era el que supuestamente manejaba la nave. Bien. Mientras duró mi entrenamiento para esta misión, tuve la oportunidad de investigar en numerosas fuentes, observando cómo, hasta hoy, entre los exégetas y demás autores y estudiosos de esta parte de la Biblia, no existe acuerdo sobre quiénes fueron los responsables del juicio y posterior condena a muerte del Nazareno. Para muchos, fundamentalmente autores judíos, el Sanedrín de aquella época gozaba de la prerrogativa de la pena capital. Y si Jesús de Nazaret, dicen, fue ejecutado al estilo romano, el estilo romano con la cruz, es porque el conflicto no iba con ellos. Para otros, el Consejo Supremo de la Comunidad Israelita, el Sanedrín, podía juzgar, pero nunca aplicar y ejecutar la pena máxima. En este supuesto, las castas sacerdotales no tuvieron más remedio que acudir ante Poncio Pilato para que confirmase la sentencia. Existe además otro contrasentido. Si el Sanedrín hubiera gozado verdaderamente de esa capacidad legal para aplicar y consumar la pena de muerte, ¿por qué Jesús no fue ajusticiado al estilo judío? La ley judía, una vez más, era sumamente cuidadosa en este aspecto. En el orden cuarto, la Misná dice textualmente, el tribunal podía infligir 4 tipos de penas de muerte. 1. La lapidación. 2. El abrasamiento. 3. La decapitación. Y 4. El estrangulamiento. Admitiendo en consecuencia que el Sanedrín hubiese tenido la potestad para ejecutar a Jesús, y si los cargos más importantes eran los de blasfemo, falso profeta, mago y profanador del sábado, lo lógico hubiera sido que los hebreos lo hubiesen lapidado o estrangulado. ¿Por qué pidieron entonces su muerte por crucifixión? En mi opinión, solo puede obedecer a una doble razón. Primera, porque el tribunal sabía que era el gobernador romano quien debía decidir. Y segunda, porque en aquel simulacro de juicio, la mayor parte de los jueces fueron saduceos. En otras palabras, la rama dura de las castas sacerdotales. Caifás era uno de ellos y supo ganarse a un importante grupo que fue el que asistió a la sesión matinal del pequeño Sanedrín. Como ya cité, los saduceos estaban en abierta oposición a los fariseos, disfrutando de una teología y código penal propios.
Si el tribunal hubiera estado constituido por una mayoría de fariseos, posiblemente las cosas habrían sido muy distintas y Jesús habría terminado su vida apedreado o estrangulado. Pero la muerte por crucifixión era mucho más vil y humillante que las dictadas por la ley mosaica, y es casi seguro que la mayoría saducea se inclinara por aquella, apurando hasta el límite su odio contra el impostor. Sin embargo, la duda seguía llameando en mi cerebro. ¿Por qué los inquisidores sanhedritas habían gritado y volverían a gritar frente a Poncio Pilato la pena de crucifixión? Solo al tener cumplido conocimiento de las acusaciones que, en efecto, figuraban en uno de los pergaminos que llevaba Caifás, pude despejar la incógnita. Faltaban pocos minutos para las 8 de la mañana, recuerden, del viernes 7 de abril. Faltaban pocos minutos para las 8 de la mañana cuando la reducida comitiva dejó atrás el barrio alto de Jerusalén. Caballo de Troya había creído desde un principio que el encuentro de los sanhedritas con el gobernador romano tendría lugar precisamente por el portalón y túnel de la fachada oeste de la Torre Antonia, aquella por la que yo había tenido acceso en compañía de José el de Arimatea. Les recuerdo que la Torre Antonia es hoy, que queda de esa torre original, queda el Muro de los Lamentos, para que tengan una idea. Pero no fue así. Caifás y los saduceos cruzaron ante el muro de protección situado frente al foso y, sin dudarlo, doblaron la esquina noroeste en dirección a otra de las puertas de entrada al cuartel general de Poncio, en la ciudad santa. Yo había convenido con Pilato y su primer centurión Civilis que mi ingreso, porque convengamos que el mayor hace tiempo que está dando vueltas y entonces, bueno, este es un juego en el tiempo que Benítez maneja perfecto, porque hace mover el tiempo donde él ya estuvo en ese lugar, donde deja asegurado a Civilis, que es ese lugarteniente romano, para que lo deje estar en el momento del juicio. O sea, siempre hay una movida de tiempo que es muy interesante. Yo había convenido con Pilato y su primer centurión Civilis que mi ingreso en la fortaleza se produciría por el puesto de guardia ya mencionado. Y durante algunos segundos, mientras buscaba una solución, me dejé arrastrar casi por inercia por el pelotón. Al doblar aquella esquina de Antonia, la súbita presencia del anciano José de Arimatea y otro joven hebreo hizo que olvidara momentáneamente mis dudas. José, lógicamente, estaba al tanto de los pasos de Jesús y del sumo sacerdote. Aunque no lo había visto en el juicio, deduje que sus contactos le mantenían puntualmente informado. El hecho de estar allí era una prueba. Caifás tuvo que ver a José. Pasó prácticamente a su lado. Recuerden que José es parte del Sanedrín, es un judío muy rico y es el que finalmente, por haber tenido contactos secretos con Jesús, es el que provee de lo que después se conoce como la síndone o la sábana santa, el manto con el cual lo bajaron de la cruz a Jesús, porque ya había que bajarlo porque comenzaba lo que era las Pascuas. Al doblar aquella esquina de Antonia, el anciano, al descubrir al maestro, se sobrecogió. Aunque posiblemente estaba informado también de la tortura a que había sido sometido, al comprobarlo por sí mismo palideció. Sin levantar demasiadas sospechas, fui quedándome atrás hasta unirme a él y a su compañero. Y así seguimos al pelotón. El de Arimatea, que parecía haber perdido las esperanzas que había tratado de contagiarme en el patio del palacete de Anás, al captar mi desconfianza por la presencia
de aquel joven desconocido, me insinuó que hablase abiertamente. Su acompañante era uno de los correos de David Zebedeo, que formaba parte de los seguidores de Jesús. Estaba allí, según me explicó, para transmitir las últimas noticias al cuerpo de emisarios que había sido centralizado por David en el campamento de Getsemaní, donde lo atrapan a Jesús. De esta forma, conforme nos aproximábamos a la puerta norte de la Torre Antonia, José y el emisario me pusieron en antecedentes de la suerte que habían corrido los restantes discípulos y de los que no tenía noticia alguna desde el prendimiento. La mayor parte de los griegos y discípulos que fueron testigos de la captura del Maestro en el camino que discurre por la falda del Olivete, terminó por volver al huerto de Simón el leproso, despertando a los 8 apóstoles y demás seguidores que permanecían ajenos a lo que estaba ocurriendo. Minutos más tarde, era el jovencísimo Juan Marcos quien corría hasta la cima del monte de las Aceitunas, poniendo sobre aviso a David Zebedeo, que seguía montando guardia y al margen de los últimos sucesos. Tras unos minutos de lógica confusión, el grupo se concentró en torno al molino de piedra, situado a la entrada de la finca, iniciándose una viva polémica. Andrés, como jefe de los apóstoles, se hallaba tan confuso que no pudo pronunciar palabra alguna. Y fue Simón, el celote, quien, por último, terminó por encaramarse al muro de la almazara, arengando a sus compañeros para que tomaran las armas y se lanzaran en persecución de los guardias liberando a Jesús. Según el correo, testigo presencial de aquellos acontecimientos, casi todos los presentes en aquella madrugada en el huerto, alrededor de medio centenar, respondieron con vehemencia a la invitación del revolucionario Simón, miembro activo, como ya he insinuado en alguna ocasión, del grupo clandestino y terrorista de los Zelota. Y es muy posible que se hubiesen lanzado monte abajo en busca del maestro, de no haber sido por la oportunísima mediación de Bartolomé. Una vez que Simón el Celote hubo hablado, Bartolomé pidió calma y recordó a sus amigos las continuas enseñanzas sobre la no violencia que les había impartido Jesús. Perdón, yo les estoy haciendo escuchar de nuevo. Bueno, la tesis de Bartolomé fue apoyada vivamente por Santiago, el hermano de Juan Zebedeo, quien explicó también a sus compañeros cómo Pedro, alguno de los griegos y él mismo habían desenvainado sus espadas en el momento de la captura de Jesús y cómo el maestro les había invitado a que guardaran las armas. Los ánimos, al parecer, fueron apaciguándose. Después intervinieron también Felipe y Mateo, y por último Tomás, que insistió con su característico sentido práctico en la necesidad de no exponerse a peligros mortales, tal y como Jesús había sugerido a su amigo Lázaro. Hacia las 2:30 o 3 menos cuarto de esa madrugada, el huerto quedó desierto. Solo David Zebedeo y un reducido grupo de mensajeros continuaron en el campamento, preparándose para una misión que, como ya insinué, resultaría vital. El intrépido discípulo supo organizarse de tal forma que, bien a través de Juan Zebedeo, de José de Arimatea y de otros agentes, pudo disponer de una notable y precisa información sobre el discurrir de los acontecimientos. Cada hora, aproximadamente, uno de sus veloces mensajeros se entrevistaba con los anteriormente citados, trasladando las noticias al improvisado cuartel general de Getsemaní. Desde allí, a su vez, David enviaba a otros correos a los puntos donde habían acordado ocultarse los apóstoles. 5 de ellos, Bartolomé, Felipe, los gemelos y Tomás, en las aldeas de Betfagé y Betania. Los 4 restantes, Simón Celote, Santiago, Tomás y Andrés, en Jerusalén. Cuando pregunté al emisario por Pedro, el joven me tranquilizó.
Aquel mismo emisario que acompañaba a José de Arimatea me informó también que, poco después de la partida de Pedro, llegó al huerto Judas, uno de los hermanos carnales del Maestro. Se había anticipado al resto de su familia y allí supo del trágico arresto de Jesús. A petición de David Zebedeo, regresó a la carrera por el sendero que atraviesa el Olivete, reuniéndose con María, su madre, y con los demás componentes de su familia. Las órdenes de David eran que la familia del maestro permaneciese de momento en la casa de Marta y María, en Betania, o sea, las hermanas de Lázaro. Y así se hizo. Esto significaba que María, la madre de Jesús de Nazaret, se hallaba ya en las proximidades de Jerusalén y que, por supuesto, debía estar advertida de cuanto ocurría con su hijo. La posibilidad de ese encuentro con María me estremeció. El viento soplaba con mayor fuerza. Cuando alcanzamos a Caifás y a sus huestes, uno de los 2 centinelas que montaban guardia en la cara norte del muro exterior que rodeaba la fortaleza había acudido al interior del cuartel, con el anuncio de la presencia de aquel destacado grupo de sacerdotes. Al parecer, el sumo sacerdote había advertido al soldado que el gobernador sabía ya de aquella temprana visita. José y yo nos miramos, deduciendo que Poncio Pilato podía haber tenido conocimiento de este hecho por los judíos que le habían solicitado una escolta la noche anterior. Sea como fuere, el caso es que Poncio hacía rato que aguardaba la llegada de esta representación del Sanedrín. Mientras esperábamos a las puertas del parapeto de piedra, anuncié al de Arimatea que, aprovechando la orden que me había extendido el propio gobernador, intentaría adelantarme a Caifás y a su pelotón. José asintió, añadiendo que él tenía intención de seguir al lado del maestro y que, presumiblemente, nos volveríamos a ver en el interior de la fortaleza. Así que, olvidando mi proyectada entrada en la Torre Antonia por el túnel del ala oeste, extraje el salvoconducto mostrándoselo al mercenario. Este, al leer la autorización y escuchar el nombre de Civilis, me franqueó el paso, señalándome a varios soldados que montaban guardia al otro lado del foso, junto a una gran puerta practicada en la muralla y flanqueada por 2 torretas de vigilancia. Al cruzar el puente levadizo, similar al que facilitaba el acceso por el túnel, uno de los guardias me salió al paso. Tuve que repetir la operación. El centinela revisó la autorización y me ordenó que esperase. Después salió del puesto de guardia, adentrándose en el interior de la fortaleza. Aquella monumental puerta, coronada por un arco de medio punto, estaba provista de 2 grandes batientes de madera, asegurados a unos postes verticales susceptibles de girar en cajas de piedra. Supuse que, de esta manera, en momentos de peligro o ataque, los batientes podían cerrarse siendo atrancados desde el interior. Pocos minutos después, el infante me llevaba desde unas escalinatas de piedra existentes al fondo. Caminé en solitario hacia la centinela, salvando un ancho patio, perfectamente adoquinado con cantos rodados. Al pie de las escalinatas, el soldado me indicó a un oficial comentando: «Este te conducirá hasta Civilis». Y así fue. Al final de aquellos 15 peldaños me aguardaba un centurión. La escalinata permitía el acceso a una especie de terraza rectangular, cuidadosamente embaldosada y cercada por ambos flancos con una serie de balaustres de mármol de 1 metro de altura. Aquella era la entrada principal de lo que podríamos denominar la residencia privada de Poncio Pilato. Un edificio suntuoso y relativamente apartado del conjunto, aunque dentro de la fortaleza. El oficial me condujo al interior, un hall de extraordinarias dimensiones del que arrancaban 3 escalinatas, todas de mármol blanco. «Espera aquí»,
me dijo, mientras se dirigía a las escaleras situadas frente a la puerta de doble hoja del vestíbulo. Al pie de dicha escalinata montaban guardia otros 2 soldados con sus lanzas y cotas de malla. Obedecí, contemplando con admiración la serie de grandes vidrieras multicolores que se alineaban a lo largo de los muros, proporcionando a la estancia una abundante luz natural. En las paredes, revestidas de granitos procedentes de Siena, habían sido abiertos numerosos nichos en los que reposaban bustos del emperador, jarrones griegos decorados con escenas mitológicas y candelabros de plata. El piso del hall había sido recubierto con un extenso mosaico que nada tenía que envidiar a los que yo había visto en las ruinas de Pompeya. Ensimismado con aquella exquisita decoración, no me percaté de la llegada de Síbilis. El centurión y comandante de la legión me saludó sonriente. En esta ocasión se tocaba con un casco de metal sumamente pulido y rematado por un penacho de plumas rojas. Antes de que pudiera explicarle que deseaba cambiar mis planes, Síbilis se adelantó hasta la puerta del hall y, señalando el portalón de la muralla, me anunció que el día acababa de complicarse. Poncio, deberás recibir esta mañana, me dijo con un gesto de disgusto, a varios representantes del Consejo de Justicia de los Judíos. Lo sé, repuse, y precisamente quería hablarte de ello. El centurión me miró sorprendido. He oído que los judíos tratan de juzgar a un mago. Lo he visto al pasar. Sabes que me intereso por los astros y sus designios y quisiera pedirte y pedirle al gobernador un pequeño cambio de planes. Síbilis siguió escuchándome con atención. Tengo entendido, proseguí, que ese hombre al que llaman Jesús de Nazaret ha obrado grandes portentos y, abusando de vuestra hospitalidad, desearía estar presente cuando sea presentado a Poncio. Y antes de que el centurión pudiera responder, remaché mis palabras con una afirmación que, tal y como esperaba, prendió a medias la curiosidad del romano. He sabido que hoy mismo, tú, el gobernador, yo y toda la ciudad, tendremos la oportunidad de asistir a un extraño suceso celeste. El pragmático e incrédulo oficial sonrió burlonamente, limitándose a contestar: «Está bien, Jasón, se lo diré a Poncio». Síbilis desapareció por la escalinata central, advirtiéndome que no me moviera de allí. «Esas ratas», me comentó, refiriéndose a los sacerdotes que aguardaban junto al parapeto exterior, «no tienen escrúpulos para pedirnos que se ejecute a uno de los suyos y, sin embargo, no quieren entrar en el pretorio por miedo a contaminarse y no poder celebrar su maldita Pascua». Síbilis llevaba razón. Los judíos, y muy especialmente los miembros de las diferentes castas sacerdotales, tenían prohibido entrar durante la celebración de la fiesta anual de la Pascua en las casas de los gentiles. Todas ellas eran sospechosas de albergar alimentos que pudieran contener levadura, y este contacto con sustancias fermentadas estaba rigurosamente prohibido. Esto me hizo pensar que el gobernador y sus hombres no tendrían más remedio que escuchar a Caifás y a los saduceos a las puertas del pretorio. Casi seguro, deduje, muy cerca de esas escalinatas que acabo de subir. En efecto, hacia las 8:15 de aquella mañana del viernes 7 de abril, el obeso gobernador apareció en lo alto de la escalera central del hall donde yo esperaba. Venía acompañado de Síbilis y de 3 o 4 centuriones más. Al verme, se apresuró a bajar las escalinatas, saludándome con el brazo en alto. Poncio había cambiado la indumentaria. En esta ocasión, y dada su calidad de representante del César, se había enfundado en una coraza de metal corta y musculada, bellamente trabajada y brillante como un espejo, al estilo de los mejores blindajes griegos de la época. Bajo la armadura lucía una túnica corta de seda, de media manga, de color hueso,
meticulosamente planchada y rematada por flecos de oro. El voluminoso vientre del gobernador sobresalía por debajo de la coraza, proporcionándole un perfil muy poco caballeresco. Alrededor de su cuello y colgando por la espalda, traía un manto o sagún de una tonalidad burdeos muy apagada. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus piernas. Aparecían totalmente ceñidas con bandas de lino. Aquello me hizo sospechar que padecía de varices. El centurión jefe le había puesto en antecedentes de mis deseos y de ese presagio celeste que había adelantado a Síbilis, y, sin poder contener su morbosidad, me interrogó, al tiempo que me invitaba a caminar junto a él hacia la puerta de entrada a su residencia. Le expliqué como pude que los astros habían anunciado para esa misma mañana un funesto augurio y que, por el bien de todos, extremase sus precauciones. No hubo tiempo para más. Poncio Pilato y sus oficiales se detuvieron en la terraza mientras uno de los centuriones descendía las escaleras en busca, sin duda, de Caifás y de aquel Galileo que había empezado a estropear la apacible jornada del gobernador. El viento despeinó a Poncio, poniendo en dificultades su postizo. Aquello debió acrecentar su ya evidente mal humor. El hecho de tener que salir a las puertas del pretorio para recibir al sumo sacerdote y a los miembros del Sanedrín no le había hecho muy feliz. Al poco vi aparecer por el arco de la muralla al grupo que encabezaba Caifás. Inmediatamente detrás de éste Jesús, el mercenario romano que le había custodiado durante toda la noche, Juan Zebedeo y los levitas y criados del Sanedrín. Al llegar al pie de la escalinata, los saduceos se detuvieron y, en griego, advirtieron al gobernador de que su religión les impedía dar un solo paso más. Poncio miró a Síbilis y con un gesto de disgusto avanzó hasta situarse en el filo mismo de los peldaños. Una vez allí, y en tono desabrido, les preguntó igualmente en griego: ¿cuáles son las acusaciones que tenéis contra este hombre? Los jueces intercambiaron una mirada y, a una orden de Caifás, uno de los saduceos respondió: si este hombre no fuese un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Poncio guardó silencio. Sujetó su manto y comenzó a descender las escaleras. Inmediatamente, Síbilis y los centuriones se apresuraron a seguirle, rodeándole. El romano, siempre en silencio, se aproximó a Jesús, observándole con curiosidad. El maestro permanecía con la cabeza baja y las manos atadas a la espalda. Sus cabellos, revueltos por el fuerte viento, ocultaban en parte las excoriaciones del rostro. Poncio dio una vuelta completa en torno al nazareno. Después, sin hacer comentario alguno, pero con una evidente mueca de repugnancia en sus labios, volvió a subir los peldaños. Sin lugar a dudas, y Síbilis me confirmaría esta sospecha poco después, el gobernador había sido previamente informado de la sesión matinal del Sanedrín, así como de las discrepancias surgidas entre los jueces a la hora de fijar las acusaciones. Según Síbilis, una de las sirvientas y el intérprete de la esposa de Pilato, Claudia Prócula, conocían las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Habiendo informado al gobernador de los prodigios y de las predicaciones del rabí. Cuando se encontraba en mitad de la escalinata, Pilato se detuvo y, girando sobre sus talones, se encaró de nuevo con los hebreos diciéndoles: dado que no están de acuerdo en las acusaciones, ¿por qué no llevan a este hombre para que sea juzgado de conformidad con sus propias leyes? Aquellas frases cayeron como un jarro de agua fría sobre los sanedritas, que no esperaban semejante resistencia por parte de Poncio, y, visiblemente nerviosos, respondieron: no tenemos derecho a condenar a un hombre a muerte,
y este perturbador de nuestra nación merece la muerte por cuanto ha dicho y hecho. Esta es la razón por la que venimos ante ti, para que ratifiques esta decisión». Pilato sonrió maliciosamente. Aquel público reconocimiento de la impotencia judía para pronunciar y ejecutar una sentencia de muerte, ni siquiera contra uno de los suyos, le había llenado de satisfacción. Su odio por los judíos era mucho más profundo de lo que podía suponer. «Yo no condenaré a este hombre», intervino el romano, señalando a Jesús con su mano derecha, «sin un juicio. Y nunca consentiré que le interroguen hasta no recibir por escrito», recalcó Poncio con énfasis, «las acusaciones». Sin embargo, el romano había subestimado a los sanhedritas, y cuando Pilato consideraba que el problema había quedado zanjado, suspendiendo así el enojoso asunto, Caifás entregó uno de los 2 rollos que portaba a un escriba judicial que los acompañaba, rogando al gobernador que escuchase las acusaciones que había solicitado. Aquella maniobra sorprendió a Poncio, que no tuvo más remedio que detener sus pasos cuando estaba a punto de entrar en su residencia. Cada vez más irritado por la tenaz insistencia de Caifás y los saduceos, se dispuso a escuchar el contenido de aquel pergamino. El escriba lo desenrolló y, adoptando un tono solemne, procedió a su lectura. «El tribunal sanhedrita estima que este hombre es un malhechor y un perturbador de nuestra nación en base a las siguientes acusaciones. Primero, por pervertir a nuestro pueblo e incitarle a la rebelión. Segundo, por impedir el pago del tributo al César. Tercero, por considerarse a sí mismo como un rey de los judíos y propagar la creación de un nuevo reino». Al conocer aquellas acusaciones oficiales, comprendí que dicho texto, que nada tenía que ver con lo discutido en el juicio, había sido amañado por Anás y el resto de los miembros del consejo en su segunda entrada en la sala del tribunal, mientras el maestro y todos los demás esperábamos en el patio central del edificio del Sanedrín. Ahora me explicaba el porqué de aquellas agrias discusiones entre Caifás, Anás y los jueces, y la súbita aparición de un segundo pergamino en las manos del sumo sacerdote, momentos antes de salir hacia la torre Antonio. Muy astutamente, los saduceos habían preparado aquellas 3 acusaciones de forma que el gobernador romano se viera inevitablemente involucrado en el proceso. Poncio pidió a Civilis que se aproximara y le susurró algo al oído. El centurión asintió con la cabeza. Aquella consulta confidencial, según supe por el comandante en jefe de la legión, se había centrado en las informaciones que obraban en poder del gobernador y que, tal y como todos sabíamos, señalaban que el complot contra el nazareno tenía unas raíces puras y estrictamente religiosas. Y aquí hago un apartado para dar otra explicación y para aclarar, porque me preguntan cuál es el sentido de estar leyendo esta parte de Caballo de Troya. Y eso lo voy a explicar, digo y repito, el jueves mucho más ampliamente. Porque comenzamos a vivir como humanidad, y esto a quienes estén despiertos y puedan observar todo lo que está sucediendo y va a empezar a suceder a nuestro alrededor. Y cuando digo a nuestro alrededor es una mirada muy abarcativa de nuestra humanidad en este planeta. Porque vuelvo a decir, la historia ya se remite a la humanidad, no se remite a un ser humano en particular. Quien crea eso, Dios mío, está a contramano de la historia. Porque todo lo que va a empezar a suceder va a tener que ver con las creencias. Y quienes hoy son los dueños de la mayoría de las creencias de este planeta son las religiones. Las religiones van a estar puestas en el banquillo de los acusados. Las religiones
van a generar muchos más fanáticos. ¿Por qué? Porque se basan y consumen a la gente a través del miedo. Y si hay algo que a esta humanidad va a empezar a sobrarle es miedo. Miedo a lo que no pueda tener, miedo al futuro que no puedo ver, miedo a no poder centrarme en este presente, miedo a que todo lo que tengo lo pierda. ¿Por qué? Porque hay cada vez más trabajo de desapego que tenemos que hacer. Entonces, vuelvo a decir, el tema religioso, un tema totalmente impuesto por los hombres, por los seres humanos, va a ser la variable de ajuste porque tiene que ver directamente con el segundo chakra. Ay, estoy terrible de la garganta. Va a tener que ver con el segundo chakra. Y ese chakra es el que está recibiendo el impacto directo de ese planeta llamado Nimur, que ya me han escuchado hablar de él, que está cada vez más presente energéticamente. ¿Bien? El fanatismo, las religiones, las contradicciones, la búsqueda de la verdad, pero que va a aparecer primero la mentira, todo lo que tiene que ver con los procesos de develar nuestra humanidad es develar nuestra naturaleza. ¿Bien? Hago un paréntesis porque me han pedido estar en vivo. Espero que entren. Luego sigo, no me olvido. A ver si Elizabeth Zoraida. A ver si va a entrar o no va a entrar. No, no entra. A ver. Aceptar. Bueno, transmitir. No. Bueno, no pasa nada. Envió la solicitud para estar en vivo, pero seguimos aquí. Bueno, esa es una de las explicaciones de por qué estamos recordando la información de aquel que vino a mostrarnos la conciencia del amor. No puede unirse. ¿Por qué no puede unirse? No puede unirse. Bueno, intentemos por última vez. Bueno, de aquel que vino a mostrarnos la energía del amor, para inaugurar la nueva era de Acuario que va a ser efectiva en el año 2117. Mientras tanto, estamos cerrando el ciclo pisciano. Mientras tanto, estamos cerrando el ciclo pisciano. Y como toda mudanza que vamos a hacer desde una forma psicológica a la otra, se necesita morir a esa forma. Se necesita dejarla de lado, pero no dejarla de lado como, bueno, está, listo, me olvido. No. Dejarla de lado significa ya la he visto, ya la he trabajado, ya la he integrado y ahora puedo seguir. Eso es parte del equipaje y de la mochila. No puede unirse. Bueno, no sé por qué no puede unirse. ¿No? ¿Se entiende? Entonces, eso tiene que ver también, y muchísimo tiene que ver con lo que nosotros vamos a reencontrar como religión, como el religar del alma con esta humanidad. Del alma, o sea, el ser con el humano, Sandra. De ahí el título de mi libro. Ser más humano. No nacemos siendo seres humanos. Es una construcción psicológica. Realidad tras realidad y de tantísimos millones de años. Hagan de cuenta que de esta regla que yo tengo,
de todo el proceso evolutivo, nosotros estamos en la mitad. Y esto han sido 22 millones de años. Bueno, hay otro tanto, mucho más hacia adelante, para poder terminar siendo la humanidad como realmente tenemos que ser, que hoy, con una mente pequeña, estilo hormiga, todavía no la podemos diseñar. Así que lo que tenemos que hacer ahora es empezar a visualizar un destino diferente, por lo menos ahora, con esto que tenemos que trabajar, que es un ciclo de humanidad, un ciclo que nos requiere esta información, ¿bien? Para limpiar todo lo de atrás. Y limpiar, vuelvo a decir, es morir. Limpiar es desapegarse. Limpiar es transformarse, que tiene que ver con la energía violeta. Quienes tienen mi libro, lean lo que significa el rayo psicológico o la vía psicológica violeta. Es la verdadera espiritualidad, porque es el dejar permanentemente para volver a llenarse. Y es un ciclo continuo. Nosotros estamos en esta matrix, que justamente por eso hablé del tiempo al principio. Esta matrix tiene un tiempo virtual que no es real. Pero sin embargo, para esta mente física que controla toda la parte lunar, es decir, la parte inferior del mapa, en contraposición con lo que es la información solar del alma, ¿bien? Pareciera que funciona. Vuelvo a decir, es virtual. Es virtual. Y tal como diría Einstein, el pasado, el presente y el futuro es solamente una ilusión. Cuando nosotros podamos trabajar eso como humanidad, un solo bloque, estaremos en la quinta dimensión. Mientras tanto estamos aquí trabajando, siendo hormiguitas y viendo qué hacemos con nuestra vida y con todo lo que viene. Bien, entonces, miren, entonces ya empieza a saltar la palabra religión, religiosa, astutamente puesta en funcionamiento, porque el alma tiene el propósito de religar mente-corazón, mente-corazón. Por ahora nosotros estamos desconectados de eso, desconectados. Así todo tenemos muchísima tarea para hacer. Pilato comprendió al momento que aquel cambio en la estrategia de los sacerdotes obedecía únicamente a su fanatismo y ciego odio hacia aquel visionario que había sido capaz de desafiar la autoridad del sumo pontífice, ridiculizando a las castas sacerdotales. Sin proponérselo, Caifás y sus esbirros habían conseguido con aquel engaño que Poncio Pilato se inclinase ya desde un principio, no en favor de Jesús, a quien prácticamente ignoraba, sino en contra de aquella ralea de mala madre, según palabras del propio Romano. Era sumamente importante tener en cuenta estos hechos de cara a la conducta y a los sucesivos intentos del representante del emperador por liberar al maestro. Nada hubiera satisfecho más su desprecio hacia la suprema autoridad judía que hacerles morder el polvo, poniendo en libertad al prisionero. Pero los acontecimientos, a pesar del gobernador, iban a tomar caminos insospechados. Poncio guardó silencio, dirigió una mirada de desprecio a los jueces y descendiendo los escalones por segunda vez se abrió paso hasta el Galileo. Una vez allí, ante la expectación general, preguntó al maestro qué tenía que alegar en su defensa. Jesús no levantó el rostro. Civilis, que había seguido los pasos de su jefe, levantó el bastón de vid dispuesto a golpear al Galileo, por lo que consideró una falta de respeto. Pero Poncio le detuvo. Aunque su confusión y disgusto eran cada vez mayores, el romano comprendió que aquel no era el escenario más idóneo para interrogar al prisionero.
La sola presencia de los sanedritas podía suponer un freno, tanto para él como para el reo. Y volviéndose hacia el primer centurión, dio las órdenes para que condujeran al maestro al interior de su residencia. Civilis hizo una señal al soldado que custodiaba al rabí y ambos, en compañía de Juan Zebedeo, recuerden, Juan, el discípulo que morirá al final de todos, por eso Jesús le encomienda el cuidado de su familia, porque sabe que va a ser el que va a morir más tarde que todos, a los 102 años, fuera de lo que es Israel, eh, y es el que va a escribir Apocalipsis, otra variable para tomar en cuenta. Apocalipsis es un escrito de sucesos cósmicos, por eso es tan mirado actualmente por las religiones, y esa va a ser una de las puestas en marcha para hacer que aquellos que duden, los fanáticos en potencia, se vuelquen hacia lo que son las religiones manipuladas por los hombres. Dicho está. Civilis hizo una señal al soldado que custodiaba al rabí y ambos, en compañía de Juan Zebedeo y de algunos de los domésticos del Sanedrín, siguieron a Pilato y a los oficiales. Caifás y los jueces permanecieron en el patio. La contrariedad reflejada en sus rostros ponía de manifiesto su frustrado deseo de acompañar a Jesús de Nazaret y asistir al interrogatorio privado. Pero su propio fanatismo religioso acababa de jugarles una mala pasada. Por supuesto, dudo mucho que Pilato hubiera autorizado su presencia en el citado interrogatorio. Al cruzar junto a mí, el procurador me hizo un gesto, invitándome a que le acompañase. «Dime, Jasón», preguntó Poncio mientras atravesábamos el hall en dirección a la escalinata frontal. «¿Conoces a este mago? Mi esposa y yo sabemos de sus prodigios y de su doctrina, pero no sé». Aquel fue un momento especialmente delicado para mí. Hubieran sido suficientes, claro, porque Jasón conoce el futuro. Hubieran sido suficientes unas pocas explicaciones para inclinar definitivamente la balanza del inestable gobernador a favor del maestro. Pero aquel no era mi cometido. Y respondí a su pregunta con otra pregunta. Tengo entendido que tus hombres fueron destacados anoche hasta una finca en Getsemaní y con el propósito de registrar un posible campamento zelota. ¿Encontraron a esos guerrilleros? El gobernador, a quien le costaba trabajo subir las 28 escalinata, se detuvo jadeante. ¿Y tú cómo sabes eso? Mientras Civilis dirigía al nazareno y al reducido grupo por un luminoso corredor de mármol, sembrado de derecha a izquierda de estatuas que descansaban sobre pedestales de Carrara, tranquilicé a Poncio, narrándole mi casual encuentro con los dos soldados que perseguían a uno de los simpatizantes del mago. Poncio me confesó entonces que sus informes sobre el tal Jesús de Nazaret se remontaban a años atrás, especialmente desde que uno de los centuriones le confesó cómo aquel mago había curado a uno de sus sirvientes más queridos en Cafarnaúm. Poco a poco, Poncio Pilato había ido reuniendo datos y confidencias suficientes como para saber si aquel grupo que encabezaba el rabí era o no peligroso desde el único punto que podía interesarle, el de la rebelión contra Roma. Los agentes del gobernador cerca del Sanedrín le habían advertido de las numerosas reuniones celebradas para tratar de prender y perder al nazareno. Pilato, por tanto, estaba al corriente de las intenciones de los que esperaban en el patio y del carácter místico y visionario, según expresión propia, del movimiento que encabezaba Jesús. ¿Por qué iba a satisfacer a esos envidiosos?, concluyó Pilato,
deteniendo a unos pobres diablos cuyo único mal es creer en fantasía y sortilegio? Aquellas revelaciones me abrieron definitivamente los ojos. Estaba claro. Por mi parte, también había subestimado el poder de Poncio. Era lógico que en una provincia como aquella, tan levantisca y difícil, el poder de Roma tuviera los suficientes resortes y tentáculos como para saber quién era quién. Y evidentemente Poncio sabía quién era el maestro. Sin embargo, tercié con curiosidad: ¿por qué accediste a enviar un pelotón de soldados a Getsemaní? El gobernador volvió a sonreír maliciosamente. Tú no conoces aún a esta gente. Son testarudos como mulas. Además, mis relaciones, digamos, comerciales con Anás siempre han sido excelentes. No voy a negarte que la Procuraduría recibe importantes sumas de dinero a cambio de ciertos favores. La corrupción no tiene tiempo. No me atreví a indagar sobre la clase de favores que prestaba aquel corrupto representante del César, pero el propio Poncio me facilitó una pista. Anás y ese carroñero que tiene por yerno han hecho grandes riquezas a expensas del pueblo y del tráfico de monedas y de animales para los sacrificios. Te supongo enterado del descalabro sufrido por los cambistas e intermediarios de la explanada del templo, precisamente a causa de ese Jesús. Pues bien, mis intereses en ese negocio me obligaban en parte a salvar las apariencias y ayudar al ex sumo sacerdote en su pretensión de capturar al mago. Aquel descarado nepotismo de la familia Anás, situando a los miembros de su clan en los puestos clave del templo, era un secreto a voces. La actuación del gobernador, por tanto, me pareció totalmente verosímil. Al llegar al final del corredor, Civilis abrió una puerta, dando paso a Pilato. Detrás, y por orden del centurión, entraron Jesús, Juan Zebedeo, otros 2 oficiales y yo. El mercenario y los criados permanecieron fuera. Al irrumpir en aquella estancia, reconocí al instante el despacho oval, donde había celebrado mi primera entrevista con el gobernador. El ala norte de la fortaleza se hallaba, pues, perfectamente conectada con la sala de audiencias de Poncio. Ahora comprendía por qué no había visto guardias en aquella puerta. Era la que comunicaba posiblemente con las habitaciones privadas y por las que había visto aparecer en la mañana del miércoles al sirviente que nos anunció la comida. Poncio Pilato fue directamente a su mesa, invitando al nazareno a que se sentara en la silla que había ocupado José de Arimatea. Juan, tímidamente, hizo otro tanto en la que yo había utilizado. Los oficiales se situaron uno a cada lado del rabí, mientras Civilis ocupaba su habitual posición en el extremo de la mesa, a la izquierda del gobernador. Yo, discretamente, procuré unirme al jefe de los centuriones. La luz que irradiaba por el gran ventanal situado a espaldas del romano me permitió explorar con detenimiento el rostro del maestro. Jesús había abandonado en parte aquella actitud de permanente ausencia. Su cabeza aparecía ahora levantada. La nariz y el arco cigomático derecho, zona malar o del pómulo, seguían muy hinchados, habiendo afectado, como temía, al ojo. En cuanto a la ceja izquierda, parecía bastante bien cerrada. Los coágulos de sangre de las fosas nasales y labios se habían secado, ennegreciendo parte del bigote y de la barba. Pilato retomó el hilo de la conversación, indicando al rabí que, para empezar y para su propia tranquilidad, no creía en la primera de las acusaciones. «Sé de tus pasos», le dijo en griego y con aire conciliador, «y me cuesta trabajo creer que seas un instigador político». Jesús le observó con aire cansado. «En cuanto a la segunda acusación, ¿has manifestado alguna vez que no debe pagarse el tributo al César?». El maestro señaló con la cabeza a Juan y respondió: «Pregúntaselo a este o a cualquiera que me haya oído».
El procurador interrogó al Zebedeo con la mirada y Juan, atropelladamente, le explicó que tanto su maestro como el resto del grupo pagaban siempre los impuestos del templo y los del César. Cuando el discípulo se disponía a extenderse sobre otras enseñanzas, Pilato hizo un gesto con la mano, ordenándole que guardara silencio. Es suficiente, le dijo, y cuidado con informar a nadie de lo que has hablado conmigo. Y así fue. Ni siquiera en el texto evangélico dictado por Juan muchos años más tarde se recoge esta parte de la entrevista del gobernador romano con Jesús. Es más, el escritor sagrado no hace siquiera mención de su presencia en dicho diálogo. Si esta parte del interrogatorio, tal y como se desprende del Evangelio de Juan, tuvo lugar en el interior del pretorio y por tanto en privado, ¿cómo es posible que el Zebedeo la describa, refiriéndose a los ya conocidos temas del reino y de la verdad? Juan 18, versículo 28-38. Solo podía haber una explicación, que él precisamente hubiera sido testigo de excepción. Pilato se dirigió nuevamente al Galileo. En lo que se refiere a la tercera de las acusaciones, dime, ¿eres tú el rey de los judíos? El tono era sincero. Esa al menos fue mi impresión. Y el maestro esbozó una débil sonrisa. Al hacerlo, una de las grietas del labio inferior volvió a abrirse y un finísimo reguerillo de sangre se precipitó entre los pelos de la barba. Pilato, repuso el rabí, ¿haces esa pregunta por ti mismo o la has recogido de los acusadores? El gobernador abrió sus ojos indignado. ¿Es que soy un judío? Tu propio pueblo te ha entregado y los principales sacerdotes me han pedido tu pena de muerte. Poncio trató de recobrar la calma y mostrando sus dientes de oro, añadió: dudo de la validez de estas acusaciones y solo trato de descubrir por mí mismo qué es lo que has hecho. Por eso te preguntaré por segunda vez. ¿Has dicho que eres el rey de los judíos y que intentas formar un nuevo reino? El Galileo no se demoró en su respuesta. ¿No ves que mi reino no está en este mundo? Si así fuera, mis discípulos habrían luchado para que no me entregaran a los judíos. Mi presencia aquí, ante ti y atado, demuestra a todos los hombres que mi reino es una dominación espiritual, la de la confraternidad de los hombres que, por amor y fe, han pasado a ser hijos de Dios. Este ofrecimiento es igual para gentiles que para judíos. Pilato se levantó y, golpeando la mesa con la palma de la mano, exclamó sin poder reprimir su sorpresa: por consiguiente, tú eres rey. Sí, contestó el prisionero, mirándole cara a cara. Soy un rey de este género, y mi reino es la familia de los que creen en mi Padre que está en los cielos. He nacido para revelar a mi Padre a todos los hombres y testimoniar la verdad de Dios. Y ahora mismo declaro que el amante de la verdad me oye. Pilato dio un pequeño rodeo en torno a la mesa y, situándose entre Juan y el prisionero, comentó para sí mismo: la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién la conoce? Y antes de que Jesús llegara a responder, hizo una señal a Civilis, dando por concluido el interrogatorio. Los oficiales obligaron al rabí a incorporarse, y Poncio abrió la puerta, ordenando a sus hombres que llevaran al nazareno a la presencia de Caifás. Cuando avanzábamos nuevamente por el corredor, Pilato se situó a mi altura, haciendo un solo pero elocuente comentario: este hombre es un estoico. Conozco sus enseñanzas y sé lo que predican. El hombre sabio es siempre un rey. Después de aquel razonamiento, deduje que el romano estaba dispuesto a liberar a Jesús. Al presentarse por segunda vez ante los judíos, su actitud me confirmó aquel presentimiento. Poco antes de las 9 de la mañana, Poncio se asomaba a la terraza y, adoptando un tono autoritario, sentenció:
He interrogado a este hombre y no veo culpabilidad alguna. No le considero culpable de las acusaciones formuladas contra él. Por esta causa, pienso que debe ser puesto en libertad. Caifás y los saduceos quedaron desconcertados, pero al instante reaccionaron gritando y haciendo 1000 aspavientos. Civilis interrogó a Poncio con la mirada, al tiempo que echaba mano de su espada, pero el gobernador volvió a pedirle calma. Uno de los oficiales regresó precipitadamente al interior del pretorio, posiblemente en busca de refuerzos. Muy alterado, uno de los sanhedritas se destacó del grupo y, ascendiendo 3 o 4 escalones, increpó a Pilato con las siguientes frases: Este hombre incita al pueblo. Empezó por Galilea y ha continuado hasta Judea. Es autor de desórdenes y un malhechor. Si dejas libre a este hombre, lo lamentarás mucho tiempo. Sin pretenderlo, aquel saduceo acababa de proporcionar a Pilato un motivo para esquivar el desagradable tema, al menos temporalmente. El gobernador se acercó entonces a su centurión jefe comunicándole: Este hombre es un Galileo. Conducidle inmediatamente ante Herodes. Civilis se dispuso a cumplir la voluntad de Poncio y, cuando se dirigía hacia el soldado encargado de la custodia del maestro, Pilato se volvió desde lo alto de la plataforma añadiendo: y en cuanto le haya interrogado, traedme sus conclusiones. Bueno, vamos a dejar aquí porque si no se hace muy largo. Voy a marcar para no confundirme, voy a poner regla en el medio, y a quien quiera seguir escuchando qué significa Leo como conciencia física, que está totalmente encauzado con esto que estamos viendo de los caballos de Troya y de ese Jesús de Nazaret, que ha venido a mostrar también lo que es la conciencia física. Por eso nace Leo ascendente Escorpio. Leo, que tiene que ver con el sol, con la verdad, con la luz. Y Escorpio, que tiene que ver con, a nivel físico, la regulación de Plutón. Plutón es el alma en negativo, ¿bien? Y ese Plutón para astrología mediática se encuentra en Piscis. Por lo tanto, estamos muy comprometidos con la búsqueda de la luz y de la verdad. Nada es casualidad, todo tiene que ver con todo y cada uno tendrá que encontrar la perla en su vida. Y la perla tiene que ver con el propósito del para qué me encuentro en este mundo. ¿Bien? Muy bien, les agradezco mucho. Si les gusta, compartan. Hasta luego y nos vemos el martes próximo. Besos.